Martín Lutero creía firmemente que María fue concebida sin pecado original. Juan Calvino defendió con furia el título de María como Madre de Dios. Ulrico Zwinglio, el más radical de los reformadores, veneraba a la siempre Virgen María. Si los padres y fundadores de la Reforma Protestante creían estas cosas, ¿por qué tantos de sus hijos espirituales hoy las niegan, las atacan y las consideran una blasfemia católica? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Y hoy vamos a hacer un viaje a una historia olvidada, una historia que es a la vez fascinante e increíblemente triste. No es un video de ataque, es una invitación a la honestidad histórica y a la reflexión profunda, tanto para mis hermanos católicos como para mis hermanos protestantes. Hoy vamos a usar las propias palabras de los grandes reformadores del siglo XVI para hacer una pregunta. ¿Cómo es que la devoción y el honor que ellos le daban a la Santísima Virgen María se ha perdido e incluso se ha convertido en desprecio en tantas de las iglesias que nacieron de su movimiento? Hoy vamos a descubrir una de las ironías más grandes de la historia del cristianismo, que la mariología de los primeros protestantes era, en muchos aspectos, mucho más católica que la de los protestantes de hoy. Quédense conmigo, porque esta historia nos revela no solo lo que ellos creían, sino el proceso por el cual una fe, cuando se desconecta de sus raíces, puede terminar contradiciendo a sus propios fundadores. Para entender a los reformadores, debemos entender su mundo. Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, no aparecieron de la nada. Eran hombres del siglo XVI. Eran en su formación, su cultura y su piedad, monjes, sacerdotes y teólogos católicos. Habían sido bautizados en la Iglesia Católica, habían rezado el rosario, habían celebrado las fiestas marianas, habían crecido contemplando el arte sagrado en las grandes catedrales de Europa. Su visión del mundo estaba empapada de 1500 años de tradición cristiana. Su objetivo, en su mente, no era crear una nueva religión, sino purificar la que ya existía de los abusos y corrupciones que, con razón, veían a su alrededor. Por eso, muchas de las creencias fundamentales que habían recibido, especialmente sobre la dignidad de la Madre de Dios, no las cuestionaron, al contrario, las defendieron. Comencemos con el título más importante de María, Theotokos, Madre de Dios. Hoy, muchos evangélicos luchan con este título. Dicen que María fue madre de la naturaleza humana de Jesús, no de Dios. ¿Qué decían los reformadores? Martín Lutero en 1521 escribió con una claridad que nos asombra. En este artículo el credo se afirma que María es la verdadera Madre de Dios. Ciertamente María es la Madre del verdadero y real Dios. Para él, negar este título era atacar a Cristo, era caer en la herejía de Nestorio. Juan Calvino, a quien nadie acusaría de ser sentimental, fue aún más feroz. Escribió: no podemos reconocer a nuestro Señor como Dios con nosotros, el Emmanuel, sin al mismo tiempo reconocer el gran honor y la gloria que Dios le ha concedido a María, al haberla elegido para ser la madre de su Hijo unigénito. Ellos entendieron perfectamente lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado, que el título Madre de Dios no es sobre María, es sobre Jesús. Es la afirmación de que el bebé en sus brazos era, de verdad, Dios encarnado. Ahora vayamos a la virginidad perpetua de María. Hoy, la mayoría de los protestantes, leyendo sobre los hermanos de Jesús, concluyen que María tuvo más hijos. ¿Qué decían los reformadores? Martín Lutero, comentando sobre este tema, dijo que la palabra hermanos se refería a primos, y que Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Juan Calvino, comentando Mateo 3:55, descartó el argumento de los hermanos como una ignorancia del lenguaje hebreo, y atacó duramente a un hereje antiguo llamado Elvidio, que había negado la virginidad perpetua de María. Ulrico Zwinglio, el reformador de Zúrich, fue quizás el más claro. En un sermón de 1524, dijo: creo firmemente que María, según las palabras del Evangelio, como una virgen pura, nos dio a luz al Hijo de Dios, y que tanto en el parto como después de él, permaneció para siempre como una virgen pura e intacta. Los tres grandes pilares de la Reforma afirman la virginidad perpetua de María. Pero la creencia más shakiruishe para un protestante moderno es la de Lutero sobre la Inmaculada Concepción. Si bien es cierto que al final de su vida tuvo más dudas, durante los años cruciales de la Reforma, Lutero creyó y predicó personalmente esta doctrina. En un sermón para la fiesta de la Concepción de María, en 1527, dijo:
Es un artículo dulce y piadoso que la concepción de María fue sin pecado original, y se cree piadosamente que, en el mismo instante en que ella fue concebida, su alma fue adornada con la gracia de Dios. Para Lutero, era apropiado y lógico que la mujer que iba a ser el tabernáculo de Dios fuera preparada de una manera única y preservada de toda mancha. Entonces llegamos a la pregunta que lo cambia todo. Si los padres fundadores del protestantismo creían en la maternidad divina de María, en su virginidad perpetua, y al menos Lutero, en su inmaculada concepción, ¿qué pasó? ¿Por qué las iglesias que llevan sus nombres hoy no solo no creen en esto, sino que a menudo lo consideran una herejía católica? La respuesta es una de las ironías más grandes y trágicas de la historia. La respuesta es que el principio fundamental de la Reforma, la sola Escritura, terminó por devorar a sus propios hijos. Los primeros reformadores, como ya dijimos, eran hombres empapados en la tradición católica. Aunque rechazaron la autoridad del Papa, seguían leyendo la Biblia con los lentes de 1500 años de fe. Por eso, para ellos era obvio que los hermanos eran primos, o que María era la Madre de Dios. Estaban respirando el aire de la tradición de la Iglesia, pero las generaciones siguientes ya no tenían esa herencia. Nacieron en un mundo donde el único principio era la Biblia sola y la interpretación privada. Y entonces comenzaron a aplicar ese principio con una lógica implacable. Miraron el texto de los hermanos de Jesús y sin el contexto de la tradición que tenían Lutero y Calvino, tomaron la interpretación más simple, más literal, más superficial. Dijeron, la Biblia dice hermanos, entonces son hermanos. Miraron la Biblia y como no encontraron el versículo, y María fue siempre virgen, o María fue concebida sin pecado, declararon que esas creencias eran tradiciones de hombres y las descartaron. Se produjo un efecto de pendiente resbaladiza. Cualquier creencia, por muy antigua o venerable que fuera, si no se podía probar con un capítulo y versículo explícito, se volvió sospechosa, luego opcional, y finalmente fue rechazada como una invención católica. Y aquí llegamos al clímax, a la ironía trágica. El protestantismo moderno, en su rechazo a la devoción mariana, no está siendo más fiel a la Biblia. Está siendo más fiel al principio de la sola Escritura que sus propios fundadores, y al hacerlo, ha llegado a conclusiones que los propios fundadores habrían considerado un error. Se volvieron, en cierto sentido, más protestantes que Lutero y Calvino. La ausencia de un magisterio, de una autoridad viva que pudiera decir, esta es la interpretación correcta, la que hemos recibido de los apóstoles, dejó la fe a merced de una lógica racionalista que poco a poco fue vaciando el establo de Belén. Primero se fue la madre, y con el tiempo, en muchas teologías liberales, la divinidad del niño que estaba en sus brazos también comenzó a desvanecerse. En conclusión, esta no es una historia para ganar un punto en un debate, es una historia para llorar. Es la tragedia de una familia dividida que en el proceso ha olvidado el honor debido a su propia madre. Los reformadores, con todas las diferencias que podamos tener con ellos, seguían viendo a María con ojos de fe y de amor filial. La pregunta para nuestros hermanos protestantes de hoy es, ¿por qué confiar en la interpretación de un pastor del siglo XXI en lugar de en la de los propios fundadores de su movimiento, que estaban mucho más cerca de la fe universal de la Iglesia primitiva? Y la pregunta para nosotros los católicos es si realmente valoramos el tesoro que hemos conservado. No hemos conservado estas verdades marianas por nuestra propia inteligencia, sino por la promesa de Cristo a su Iglesia y la guía del Espíritu Santo. No se trata de adorar a María, se trata de darle el honor que el propio Dios le dio, se trata de amarla como nuestra madre, y se trata de entender que la plenitud de la fe cristiana incluye, inseparablemente, un amor tierno y una profunda veneración por la mujer que hizo posible nuestra salvación con su sí. Si esta historia olvidada sobre los reformadores y la Virgen María te ha asombrado y quieres entender las razones bíblicas por las que ellos y la Iglesia Católica siempre han defendido el título de María como Madre de Dios, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla.